Ya estamos conversando con Juan José Pacheco. Juan José, gracias por haber venido. Buenas noches. No, por favor, un gusto, Iván. Estoy aquí con muchísimo gusto para hablar de los temas que consideres necesarios. Bueno, hay un tema estratégico que se ha propuesto la ciudad de Sucre, sus autoridades, las municipales, llevar adelante la recuperación de un espacio público importante, como es el corredor urbano, que tiene no solamente uno, sino varios componentes que me irás explicando. ¿De qué se trata el corredor urbano en concepto, si me lo podías explicar, porque ya de hecho es una ganancia? Sí, por supuesto. En realidad, para fines de difusión, usamos el término de corredor urbano, que de hecho es un nuevo concepto de intervención en las ciudades, ya se ha dado en varias ciudades del mundo, en los diferentes continentes, de apropiación de espacios públicos en desuso, vamos a decir, este caso, líneas de ferrocarril, etcétera, que están sin utilización, para convertirlos en espacios amigables con el peatón, con los ciclistas, con la naturaleza, con el medio ambiente. De hecho, en Europa, en los Estados Unidos, se los conoce como Green Way, ¿no es cierto? Áreas de tránsito verde. Ya. Entonces, este es el espíritu, digamos, inicial. De hecho, este es un crédito de huella verde, como lo denominan los organismos de financiamiento internacional, que pretende llevar adelante intervenciones urbanas, principalmente con un impacto medioambiental positivo, es decir, disminución de gases de efecto invernadero, de huella de carbono de las ciudades, de los municipios. Como programa, porque es un programa que comprende 11 proyectos. ¿Dentro del corredor urbano? Exactamente. Es un 11 programa, proyectos 11, dentro del proyecto, digamos. Exacto. En realidad es un programa que comprende 11 proyectos. Ya, bien dicho. Este programa, esto más para ser más explícitos, este programa ha sido aprobado en el Banco Interamericano de Desarrollo en su instancia directiva como Programa de Integración Urbana, Eficiencia Energética y Movilidad Urbana para Sucre. Bueno, es un poco chorizo, Este es el marco. al estilo sucrense, es chorizo, es largo. Exacto. Pero nosotros llamamos corredor urbano. ¿sí? Para fines de difusión, sí. De acuerdo. ¿Te acuerdas más o menos los 11 componentes de memoria? ¿Sí? Sí, por supuesto, por supuesto. De hecho, 3 de ellos ya están corriendo los procesos de contratación, que se han empezado en marzo y concluyen el 21 de mayo próximo con la presentación de las propuestas. Estos 3 son el Parque del Bicentenario Los Olmos, se llama así, que está emplazado en el Distrito 4 del municipio de Sucre, justamente iniciando en el barrio Los Olmos, más abajo del barrio judicial, para que la teleaudiencia se ubique en la geografía del municipio, hacia la zona del Tejar, en la ribera de la quebrada del Quirpinchaca. Ya, pero ¿cómo me explicas esto si no tenemos dinero todavía, pero esto ya está en proceso? Bueno, los 3 primeros son Los Olmos, el Parque Urbano Carapanza, que se denomina así porque tiene una incidencia de identidad local, que está en la zona del Tejar, paralelo a la vía que llega, digamos, hasta el Regimiento 2 de Infantería. La línea férrea. Más bien la vía caminera. Ya. ¿Sí? Principal hacia el Tejar. Ya. Y el tercero es el mejoramiento de la zona de Bajo Aranjuez, el puente que en este momento transita entre la zona de Ende y el barrio de Aranjuez, que se volverá un puente vehicular de doble vía y se mejorará la zona con infraestructura deportiva y bosque urbano y parques infantiles. Estos son los 3 primeros proyectos que ya han sido licitados, ha empezado su proceso de contratación, publicados en marzo, etcétera, y concluirá el periodo de presentación de propuestas en mayo. ¿Cómo se ha logrado esto?
mediante el artículo 17 del Decreto Supremo 181, que permite justamente para casos como este, es decir, contratos de crédito que ya tengan la firma del Estado Nacional con el organismo financiador y que estén siendo ratificados en la Asamblea Plurinacional. Bien. Es exactamente el caso. Entonces esto te permite, sin apropiar presupuesto, iniciar el proceso de contratación con una cláusula suspensiva, es decir, que antes de la firma del contrato, en el periodo de adjudicación, si es que no se hubiera ratificado en la Asamblea Plurinacional, debiera pararse este proceso hasta que se ratifique. Bueno, poner pausa, digamos. Exacto. Pero el Consejo Municipal debía aprobar un dinero para empezar, ¿no? Para dar el puntapié inicial, no terminar toda la obra, sino empezar. Exacto. ¿Qué pasó por ahí? Si hubiera sucedido eso, que se pidió la inscripción de 21 millones de bolivianos de recursos propios, que no afectaban al presupuesto operativo anual ni a los proyectos en curso en el municipio, hubiéramos logrado empezar los procesos de contratación de 7 proyectos y no de 4, como lo vamos a hacer ahora, porque todavía tenemos pendiente un proceso de contratación de luminarias. En el componente de eficiencia energética, que comentaba en este largo título del programa, se comprende más bien el cambio e instalación de 26.000, aunque este número ha subido un poquito, hasta las 28.000 en el relevamiento último que se ha hecho, luminarias LED en todo el municipio de Sucre. Es decir, se va a cambiar el patrón energético de las luminarias, que actualmente son de vapor de sodio, una luz amarilla altamente contaminante y además con costos elevados de por una consumo. Ahorradora eficiente más blanca. Exacto, entonces. exacto, que significará 28.000. aproximadamente el 50 al 60% de ahorro de consumo energético en el municipio. Bueno, realmente son varios componentes. Vamos por partes entonces. 28.000 luminarias. Una primera fase, es decir, entre 13 y 14.000 serán licitadas el próximo mes de mayo. Ya, bien. ¿Y eso qué alcance tiene? ¿Cuánto de cobertura tendrá el municipio de Sucre con 28.000 luminarias? La totalidad de las luminarias del municipio. ¿Municipio total? Todo el municipio. ¿Solamente Sucre? ¿Ciudad de Sucre? ¿O también distritos 6, 7, 8? Bueno, toda la mancha urbana, ¿no? Mancha urbana. Del municipio. Ya, ciudad entonces. Sí. Bueno, dime, ¿cuál es la extensión? ¿Qué se va a afectar con el corredor urbano, más allá de las luminarias? ¿Desde dónde a dónde se va a afectar en cuestión de mejoramiento de áreas urbanas, de recuperación, embovedados, etcétera? ¿De dónde a dónde? Bueno, tiene dos componentes principales de intervención. El uno está en el Distrito 4 con los parques lineales del Bicentenario más una centralidad en la ex estación del Tejar. ¿Por qué centralidad? ¿Dónde empieza? Empieza justamente en el barrio Los Olmos, un poco más abajo de lo que significa el barrio judicial, y se desplaza... Por la exestación, digamos, un poquito más abajo. Exacto. ¿Ya? Con el mejoramiento de la ciclovía, el parque del Bicentenario Los Olmos, el parque del Bicentenario Carapanza, el parque Pisco Jaitana. Ahí hay un mariposario que es muy interesante como concepto, muy novedoso. Se va a generar un domo gigante para crear un hábitat de mariposas, que entre otras cosas hemos descubierto que Chuquisaca tiene una gran riqueza biológica en función a estos preciosos insectos, las mariposas, que además desarrollará un laboratorio de procreación de las mismas y servirá, bueno, todos los proyectos tienen este componente como un componente eco-educativo para que los niños puedan tener un acceso
más cercano a lo que significa naturaleza, comprensión de lo que esto significa y otros componentes como aire, residuos sólidos, etcétera, ¿no? Bueno. Y acceso universal a áreas públicas que el municipio en este momento, si no carece, tiene un porcentaje muy pequeño de 0.64 metros por habitante de área verde, que se considera muy exiguo para una ciudad intermedia como la Tenemos deuda entonces ahí. Juan José Pacheco, coordinador general para el corredor urbano. Bien, Juan José, si va a empezar esto más o menos por la parte del barrio judicial, ¿dónde termina? Si termina. Termina en la centralidad del Tejar, es decir, en la ex estación del Tejar, que allá va a haber un museo de trenes, se va a aperturar lo que significan los viejos talleres y la ex estación del Tejar, que tiene además, vamos a decir así entre comillas, un tesoro escondido de la época de los trenes industrial, que está cerrado hace mucho tiempo allá. Entonces allá se va a empezar un museo de trenes, pero además un sitio de actividades culturales, teatros, etcétera, y de emprendimientos gastronómicos en los propios vagones de los trenes, y además de sitios de comercialización y expansión de la cultura jalca, los tejidos emblemáticos del distrito 8. ¿Dónde serían los restaurantes? En los vagones de trenes emplazados en el Tejar, en la ex estación del Tejar. Y además habrá un tren en miniatura que recreará con fines turísticos y de al estilo de Francisco Argandoña me estás hablando, que tenía un pequeño trencito. Exacto, que tendrá un circuito, digamos, cerrado al interior de la ex estación. Pero asimismo, la ciclovía recorrerá desde el sector de Pachamama, vamos a decir, hasta el Tejar, con la nueva modalidad de movilidad alternativa, por intermedio de bicicletas eléctricas y bike y públicas, como vos que has estado en Buenos Aires hace poco, o varias veces. Hay un sistema parecido, ¿no es cierto?, con un recojo de bicicletas y con entrega, con un QR, habilitas con tu celular, tarjeta, etc. Claro, entonces tomas una bicicleta en Pachamama y la puedes dejar en el Tejar, o a la inversa. Sí, puedes bajar caminando y subir en una bicicleta alternativa. Dejas ahí la bicicleta, no te ocupas con más. Con cargadores eléctricos, digamos, toda la... Viene otra persona, utiliza la misma bicicleta, la deja ahí. Bueno, este no es un invento, sino más bien es que hay que recoger la experiencia. Sí. Precisamente eso te iba a preguntar. ¿Dónde empieza la ciclovía y dónde termina la ciclovía? Bien, está respondida la pregunta de examen. Asimismo, dos infraestructuras de integración urbana, vamos a decir, entre la nueva ciudad de las laderas de Alto Aranjuez, Lomas de Aranjuez, el Distrito 3, etcétera, con el centro de la ciudad del Distrito 1 vía Bajo Aranjuez. Uno es el puente de Bajo Aranjuez, entre Ende y Bajo Aranjuez, y el otro el puente de Piedra, más arriba, un puente, digamos, colonial que ya está casi derruido, que se rescatará, pero además se habilitará una intersección más de integración de la vieja y la nueva ciudad. Pero el componente quizás principal aquí, que estamos desordenados, pero a la medida que geográficamente voy visualizando el programa y los proyectos, el rescate de la cuenca del río Quirpinchaca. Aunque parece un tema muy difícil, hemos trabajado exhaustivamente con especialistas internacionales que han hecho intervenciones de este tipo mediante interceptores y emisarios a los lindes de la quebrada. Se va a limpiar la quebrada del Quirpinchaca, es decir, allí ya no van a circular, no se van a evacuar aguas servidas, negras, sino solo pluviales. Entonces, la quebrada que acompañará los parques será una quebrada, vamos a decir, renovada,
con aguas limpias. Hay que hacer un trabajo de limpieza de toda la cuenca. Mis amigos mayores me contaban, me decían, nosotros íbamos de día de campo, excursión, a Quilpinchaca, a Tuxupaya, 2 tomates y una lata de sardinas, y nos íbamos ahí. El Campanario, Cabezas. Claro, y hay una chultida por ahí. ¿Vos no has hecho esa experiencia? Por supuesto que sí. Nosotros tengo mucha nostalgia de esa zona que llamamos el Tajo, en Cabezas. Ajá, bueno, entonces una recuperación. ¿Y dónde vamos a echar entonces nuestro popó y nuestro pipí? Se llaman emisores. Bueno, interceptores, primero arriba, son 7 interceptores que pararán las aguas servidas de diferentes fuentes, ¿no? De barrios y etcétera, que están viniendo a la propia ciudad, y se generarán emisores a ambos lados de la quebrada. Los emisores son como unos tubos grandes que tienen adentro unas infraestructuras, incluso algunos bombas, que van a ir llevando directamente esas aguas hasta la planta de tratamiento del Campanario. ¿Pero eso incluye este proyecto? Exactamente, así es. Bueno, está lindo para soñar. Bueno, sí. y de esto les han comentado a los concejales, porque les podían enamorar, digamos, a los concejales con todo este proyecto, ¿no? Bueno, no hay más ciego que el que no quiere ver, ¿no? Dice el dicho popular. Sí. Bueno, he visto en algunas regiones lo que estás describiendo, ¿no? Donde la gente puede correr, porque ahora no hay donde correr, donde gimnasios pasear, al aire libre, bicicleta, teatros si quieres al aire bicicleta libre un rato, si quieres peatonal por otro rato, si quieres vas a pasear o vas a correr, etcétera. Yo creo que va a ser muy visitado por turistas internacionales, especialmente, que les gusta muchísimo este tema ante la falta de espacios públicos, de recuperación, áreas verdes. ¿Y los concejales no dijeron algo por esto? Bueno, verás, los hechos ratifican, digamos, que las conductas de cada quien, pero bueno, más allá de eso, yo personalmente creo que Sucre se merece un proyecto de esta envergadura, no solo por el déficit de áreas verdes por habitante, sino porque necesitamos un motor económico que permita a la ciudad una subsistencia hacia el futuro, y esto lo hemos venido repitiendo durante mucho tiempo, muchos de nosotros, se va a lograr por intermedio del turismo. Entonces, todos estos componentes, que si bien son de intervenciones con miras medioambientales y de libre acceso a áreas públicas de la población, que es importante hasta en temas en salud, se va a convertir a su vez en un atractor tanto de tráfico interno, es decir, nacional como externo, que va a posibilitar de forma más pronta un crecimiento turístico, porque además, déjame comentarte, Iván, que hay otra área de intervención que se va a desplazar desde el barrio de Santa Ana, es decir, de la Recoleta hasta el Parque Bolívar. Por temas relacionados a derecho propietario, etcétera, que se han dificultado, no se está interviniendo en la exestación Aniceto Arce. Ojalá se haga en una segunda fase, pero esta debía haber sido la conexión lógica de las dos intervenciones. Entonces, esta otra intervención en el centro histórico, en el centro patrimonial de la ciudad, también con miras a convertirlo en un sitio más amigable para el peatón, resolver los temas de movilidad urbana y darle un carácter medioambientalmente más positivo, se va a hacer una intervención de soterramiento de cables, es el término técnico, a una cuadra alrededor de la Plaza 25 de Mayo. Ocultar los cables. Enterrar los cables. Lo que denominábamos cableado subterráneo, ¿no es cierto? Que de hecho va a ser así, porque van a estar soterrados a una cuadra alrededor de la plaza, pero además en relación a la Plaza de las Udañes, a la de San Francisco, que es Juan Frías de Herrán, a la Plaza Libertad del propio Parque Bolívar, la Plaza Cochabamba, etcétera, con un programa además paralelo de peatonalización controlada
del centro histórico, ¿no es cierto? Perfecto. Eso quiere decir que en algún momento, como los domingos de peatonalización cultural, se puede peatonalizar parte de esta área. Pero como es en Quito, como es en La Habana, como Exacto. es en gran parte ya en estos centros turísticos, ¿no? Bien, ¿incluye también la platita para esto? Exacto. Y también mobiliario urbano y aspectos ligados a lo que significa movilidad urbana. La movilidad urbana en este momento creo que es un tema central también a resolver en la ciudad de Sucre. Sí, señor. Tenemos una matriz energética también en el transporte público local, altamente contaminantes de diésel, ya prohibido en otros departamentos. Sin equivocarnos, podemos decir que los vehículos prohibidos en Santa Cruz están operando en Sucre. Qué delicado. Entonces, este componente de Pero me movilidad hablabas de la urbana, Recoleta hacia la ex estación. sí. Lo que se pretende es también, digamos, un sitio, un recorrido, vamos a decir, amable con el peatón y con el ciclista. Lo que se va a hacer es no solo ensanchar las aceras, como ya sucede en varias calles de la ciudad, sino incluso la desaparición de las aceras, teniendo, digamos, una sola superficie en las calles, aun cuando con áreas determinadas por pilotes o elementos imaginando. de este tipo que permitirán áreas amplias para el peatón, una sola vía para los vehículos de poco tonelaje, vamos a decir, vehículos Taxis chicos, medianos, ya. etcétera, ¿no es cierto? Ya. Con elementos de mobiliario urbano nuevos y de recuperación de esas zonas para actividades básicamente turísticas. Bueno, nos hemos clavado entonces con un proyecto de la ex estación, ¿no? Porque eso era de propiedad de la alcaldía municipal, Exacto, recordarán. está en manos del Poder Judicial Del ahora. Poder Judicial, con un intercambio con la sede del Tribunal Constitucional, Exactamente. y ahí nos clavamos porque hemos quedado inamovibles, nos hemos quedado congelados con la ex estación, que es Un además un sitio, bonito lugar, ¿ah? claro, Con esa casa de piedra, además. Exactamente, con un área muy amplia que pudiera convertirse junto con el ex surtidor y toda la infraestructura que acaba en el ex hotel municipal en la ampliación del área verde del parque. Del Parque Bolívar. Y digamos una correlación con lo que significa toda la intervención hacia el sur, hacia el Tejar. Bueno, todavía quedan temas pendientes como ese y también lo que supondrá del Tejar más hacia Yotala, es decir, la Florida, la Glorieta, el centro de convención. Que tendría ¿no? que conectarse, ¿no? Exacto. Que tendría que conectarse esa casa linda que tenemos en la Florida. Exacto. Y el esa, castillo precioso que tenemos en ese la puede Glorieta. ser un BID 2. Ajá, un libro. Bueno, yo te confieso que conocía el 20% de todo esto. ¿Y cuánto has tardado en venir para poder explicarnos? La pregunta es, ¿cómo llegaríamos hasta el año 2025? O sea, hasta la culminación del mandato de Enrique Leaño como alcalde. Sí. O sea, no todo esto, por lo que entiendo, se tendría previsto, sino que trascendería un poco más allá de la gestión del alcalde. Exactamente. En realidad, el término de tiempo de intervención de este programa son 5 años. Ya. Es decir, empezando este año 2024, que de hecho ya ha sucedido así, se intervendrá hasta el 2029. Este primer año, como te decía, si hubiéramos inscrito esos recursos propios, porque además la modalidad del crédito te da unos techos para las primeras gestiones de desembolso, que es el 15% la primera y la segunda gestión tienen un techo del 15%. Luego se libera al 50% y luego ya hacia el 100%. Entonces, techos determinan también una posibilidad dentro de ese margen de intervención. Entonces, este año licitaremos 4 proyectos, los 3 que te mencionaba, más la primera fase de las luminarias eléctricas, o del cambio de luminarias LED.
O sea, el alcalde terminaría su gestión con cambio de luminarias, según este plan. Así es, con la totalidad de las luminarias cambiadas. Ya. Porque en enero del 25 estaremos licitando la segunda parte del cambio de luminarias, además de otros 2 proyectos que son la centralidad del Tejar. Tengo aquí una ayuda de memoria que, si me permites, te la expresaré. Pero vamos a ir paulatinamente, una primera fase en el 24, un segundo paquete el 25 y el tercer paquete el 26. Bien, bien. Juan José Pacheco, a mí un poco la amargura que me da todo esto es lo siguiente. Mira, lo que pasa con los alcaldes, el alcalde, por ejemplo, Germán Gutiérrez, tenía previsto entregar sus avenidas, la 6 de agosto, la avenida Navarra y otras, hasta terminar su mandato. Lamentablemente no pudo terminar Germán Gutiérrez. Luego, Fidel Herrera se propuso terminar los pasos a desnivel, ¿no? Los que conocemos. Así es. En el barrio del Reloj, la Jaime Mendoza, etcétera. No pudo terminar y no pudo ni siquiera empezar porque el año 2009 empezó Aidenaba. Bueno, y así fueron sucediendo los tiempos. Por ejemplo, Moisés Torres tenía previsto terminar la avenida Juan Azurduy de Padilla, no pudo terminar. Entonces los alcaldes se quedan intentando terminar sus obras. O Iván Arciénega, que tenía que terminar el puente o el distribuidor de Tintamayo, tampoco pudo terminar. ¿Le sucederá lo mismo a Enrique Leañ? Yo creo que lo importante es pensar en el futuro de la ciudad, sin atenerse a estos tiempos que son políticos. Sí. Yo creo que un alcalde visionario, entiendo que el alcalde Enrique tiene Leañ que tirar la pelota es, un poco más allá. Exactamente. Tiene que pensar en el futuro de la ciudad. Sería muy egoísta de parte de una autoridad edil pensar solamente en términos estrictos de su gestión. Es evidente que esta es una necesidad y son proyectos tan grandes que no pueden hacerse en términos muy cortos de tiempo. Claro, por eso los alcaldes no plantan árboles, porque le da muy poco tiempo, no ven crecer los árboles. En este caso sí, los bosques urbanos es un componente principal de la intervención de este proyecto. Todos los proyectos están rodeados en los aires de quebradas y otros sitios municipales por extensos bosques urbanos con especies nativas, lo que, además de generar un impacto positivo medioambiental, tiene una serie de otros elementos positivos en tanto a salud, incluso salud mental de la población, incide en los niveles de seguridad, etcétera. Está comprobado por intervención. ¿Te imaginas ese bosque que empezaría en la ex estación, que ya hay poquititos árboles de tarco, ¿no? Me ganaste, exacto. Tarco, ¿no? Y además con todas sus tonalidades, que aquí nosotros solamente conocemos las lilas, pero hay otras variedades, hasta solamente la ex estación de trenes en el Tejar. ¿Te imaginas eso? Eso va a suceder. Es un enorme bosque urbano que transitará justamente esa zona, pero además con la quebrada reconstituida, rescatada. Qué lindo. Entonces es realmente un proyecto de gran importancia para convertir al municipio de Sucre en un municipio sostenible, que además va a ser una necesidad prioritaria en los siguientes años. Seguramente ya no tendrás acceso a ningún nivel de financiamiento si es que no estás tomando en cuenta estos parámetros. Bueno, Juan José, si ahorita me dices que te preste 100 bolivianos, tal vez tenga, pero mañana tal vez ya no tenga. ¿A qué voy? El BID no tiene todo el tiempo el dinero, o sí. Ustedes tienen ahí el dinero, ¿cuántos son? ¿50 y tantos millones? Del BID son 43 millones de dólares. 43 millones de dólares. Pero posiblemente mañana ya no los tenga, o pasado mañana, o el mes siguiente ya no tenga los 53 millones de dólares. El programa establece que tienes una gestión fiscal para ratificar el contrato.
es decir, un año en una primera fase. Luego tendrías que renegociarlo en función a las condiciones de la macroeconomía del país. Tampoco lo perderías, pero tendrías que renegociarlo, seguramente en términos de tasas, de repago, etcétera. Ya, pero puede ser que el gobierno boliviano necesite ese dinero para otra cosa también, ¿no? Eso es probable, han habido varios casos. Pero creemos que al estar ligado este proyecto, este programa, a la conmemoración del Bicentenario, tener esta característica y, bueno, además otras más cercanas, por ejemplo, la efemérides en mayo, etcétera, van a ser condicionantes para que el crédito se ratifique en la Asamblea. Tenemos elementos que nos llevan a ser positivos en este sentido. Por ejemplo, que estamos hace 4 semanas en la agenda semanal de la Cámara de Diputados, aunque la Cámara no ha sesionado justamente en este último tiempo. Todos conocemos los ¿Hace cuánto está sobre la mesa? Elementos políticos. ¿Un mes? Un mes. Lo que significa, porque hay créditos, digamos, que están esperando su tratamiento 8, 9 meses. Entonces este ha tenido un tratamiento... 9 meses y no dan a luz estos créditos. Un tratamiento un poco, digamos, mucho más acelerado que el resto, ¿no? Por ejemplo, otro termómetro, que es el tratamiento que se le dio en la Comisión de Planificación y Economía de Diputados, que de 10 senadores, tanto de oficialismo como, o de diputados, de oficialismo como de oposición, 9 votaron por el proyecto, más de 2/3. Es un parámetro, un termómetro que puede más o menos medir la incidencia del tratamiento de este proyecto al interior de la Cámara. Pero bueno, ahora estamos justamente peleando el bajar de esta agenda semanal al orden del día próximo de la sesión, que quizás no sea esta semana, pero es probable que sea la otra. Las organizaciones sociales involucradas, vamos a decir, del Distrito 4, juntas vecinales, que son las más directos beneficiarios involucrados del programa, ya han decretado estados de emergencia, etcétera. Seguramente la circunstancia será otra, ya en función de una presión social efectiva para lograr esta ratificación. Ha sido útil. Te agradezco muchísimo, Juan José. Ven cuando quieras. El agradecido soy yo, Iván. Siempre me siento muy cómodo hablando contigo. Muchas gracias, Juan José Pacheco, el coordinador general para el corredor urbano.